Estamos haciendo un estudio expositivo de la segunda epístola de Timoteo y quiero hacer una introducción antes de continuar hoy con ese tema. Básicamente hay 4 tipos de predicaciones o de estudios bíblicos: expositivo, temático, textual o narrativo. Rápidamente explico cada uno de ellos. La exposición, el estudio, la predicación expositiva como esta, toma un pasaje completo de la escritura y va analizando versículo por versículo, como lo hemos hecho aquí, como lo hicimos con Apocalipsis. El estudio temático, que es el segundo, consiste en tomar un tema doctrinal, por ejemplo, el amor o el perdón o la gracia, y buscar todos los versículos o la mayoría de ellos que tengan que ver con ese tema. El estudio textual ya entra a analizar los idiomas en los cuales fueron escritos originalmente los pasajes y hacer una explicación más concienzuda del significado de cada palabra para redondear la enseñanza doctrinal. Y el narrativo, que es el cuarto, toma un pasaje, por ejemplo una parábola o por ejemplo los 10 mandamientos de Éxodo 20 y lo explica en forma precisamente de narración para que la audiencia se forme un cuadro global de esa situación. Entonces estamos, repito, haciendo un estudio expositivo de la segunda de Timoteo. Ahora, si una iglesia cualquiera propusiera hacer un estudio expositivo como este que estamos haciendo, extrañamente quizás no logre acercar sino a un poco menos 30% de la audiencia de toda la iglesia. Los estudios expositivos no son muy populares, a pesar de que son la mejor forma de comprender grandes porciones de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué solamente un 30%, incluso menos? Es decir, si la iglesia es de 100 personas, el pastor dice, vamos a hacer un estudio de tal cosa, y se nota que la primera reunión quizás venga el 30%, 40, 50%, pero la segunda, la tercera, la cuarta va disminuyendo progresivamente la asistencia, porque no es el tipo de tema que apasiona los corazones. Y es que hoy pudiéramos decir que hay 2 clases de audiencia cristiana. Una es la audiencia cautiva. La audiencia cautiva es la que pertenece fielmente en predicaciones y enseñanzas a un grupo o a una iglesia. Entonces, como el domingo pues es el culto, muchos llegan sin saber qué tema se va a tocar o qué tipo de enseñanza se va a dar y tienen que asumir la que se les dé. Aunque parece obligado, en realidad es una forma muy eficiente de adiestrar y enseñar a la iglesia. Porque hay otro tipo de audiencia que se ha venido levantando en los últimos años, que la podemos llamar la volátil. Es una audiencia que anda curioseando por todas partes, en iglesias, no es fiel a una sola, en iglesias diferentes y en enseñanzas diferentes. Entonces en redes sociales buscan más que los predicadores los temas que les gustan a ellos, que les apasionan. Este tipo de audiencia volátil no crece y no comprende las verdades profundas, porque la forma de crecer es recibir el alimento tal cual Dios lo envía. Para crecer se requiere recibir toda la instrucción de Dios. Hay temperamentos volátiles
que no reciben la dieta completa de Dios. Es como si uno se volviera muy selectivo en lo que come. No, a mí no me gusta la verdura, entonces no como. No me gusta la proteína roja, entonces solamente como carne blanca y como harinas. Punto. Eso tiene algunos problemas a largo plazo. La nutrición física tiene que tener alimentos de todas clases para el adecuado desarrollo de las células. Igual a nivel espiritual. Quizás haya temas que no son muy apasionantes, pero que son muy necesarios para el crecimiento espiritual. Por eso, a veces ustedes notan que aquí en este grupo se hacen enseñanzas de todas clases, de esas 4 que nombré al principio. Y esta que estamos haciendo de la segunda de Timoteo, pues nos ha sorprendido, creo yo, porque nos ha dado cosas bastante profundas en una pequeña epístola. Hoy continuamos con el capítulo 3, versículos 10 al 17. Versículo 10. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Bueno, nuevamente tenemos aquí a Pablo hablándole a Timoteo o escribiéndole y mostrándole cosas grandes y ocultas. Como nada es casualidad con las cosas de Dios, entonces lo primero que vemos en este versículo es que hay 7 manifestaciones de lo que Timoteo ha seguido de Pablo. Pablo se lo recuerda. Si es 7, es porque esto implica que aquí hay un tesoro grande que hay que analizar a fondo. No solamente leer las 7 palabras, sino profundizar en cada una de ellas. Pablo le dice a Timoteo, tú me has seguido, me has mirado, has aprendido de mí. ¿Qué cosas? Primero, la enseñanza. Consideremos esa palabra solamente. Consideremos cómo es que aprende un niño pequeño. El niño va mirando cómo los adultos se comportan. Específicamente, pongamos el ejemplo del habla. Aprender a hablar. El niño tiene oído dispuesto. Oye una serie de ruidos que los adultos llaman palabras. Para él no son sino ruidos, no significan nada. Pero ve que hay muchísimas clases de ruidos diferentes. En algunos ruidos que salen de la boca de su papá o de su mamá, el papá se sonríe. En otro ruido, el papá se pone serio. Entonces el bebé, que es como una pequeña esponja, va aprendiendo, así lo diseñó el Señor, va aprendiendo a través de la copia. Mira cómo su papá pone los labios, analiza los sonidos que salen de su garganta y trata de copiarlos, y después, o antes, o simultáneamente, va captando el sentido de esos ruidos, entre comillas. Y con el tiempo se van convirtiendo en palabras que junto con otras palabras van adquiriendo ya un sentido de comunicación a nivel de frases. Este ejemplo que acabo de poner es válido para todo el aprendizaje en todas las cosas. Para aprender a caminar, para aprender a manejar un instrumento, cualquiera que sea, un lápiz, un metro, unas tijeras, un vehículo, para aprender a manejar la relación matrimonial, la relación familiar, es exactamente igual. Hay que recibir una enseñanza, por tanto hay que tener un corazón de esponja, que es lo que se llama académicamente corazón de discípulo,
porque así lo estableció Dios. Ahora, hay otros métodos de aprendizaje, varios más. Podemos mirar dos rápidamente. Uno sería haber nacido aprendidos, pero a Dios no le plació eso. Él colocó una colección de necesidades urgentes e importantes, nosotros lo llamamos instintos, que eran cosas que se debían desarrollar muy rápido o prácticamente nacer con ellas. Por ejemplo, el instinto de succión, de alimentación, el buscar el descanso para el cuerpo, el sueño. Todas ellas son cosas que no necesitan mayor entrenamiento, entonces vienen colocadas como instintos. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no nos envió con todo aprendido? Si finalmente parece ser que ese es el objetivo de lo que es la iglesia, lo que es estudiar la palabra, ¿por qué no nacimos aprendidos? Porque el Señor, por encima de todas las cosas, se contuvo a sí mismo, es lo que se llama la contención de Dios, se contuvo, se limitó, se frenó para permitir que la criatura, tanto angélica como humana, tuviera un libre albedrío, una libre expresión de su libertad y pudiera escoger lo que le conviene o lo que cree que le conviene para seguir un determinado camino. El Señor quiere que todos lo reconozcamos a Él como el centro del universo, no solo porque sea una visión egoísta de Dios, ni mucho menos, no es eso, sino que Dios realmente es el centro de todas las cosas. Sin Dios nada existiría, sin Dios nada viviría, pero el hombre en su rebeldía pretendió negar ese centro y volverse él mismo el centro del universo, y de ahí es donde viene toda la tragedia. Entonces el Señor permite que cada cual de nosotros escoja si le va a servir a Él con reconocimiento de su deidad, que es lo que decimos, Señor, tú eres el centro de mi vida, o si se va a servir a sí mismo el hombre en su egoísmo y recibiendo todas las consecuencias de eso, y a nivel de vida eterna se llama salvación para el obediente y perdición para el egoísta. Entonces el Señor también proveyó un sistema de aprendizaje en el cual cada uno de nosotros escoge qué quiere aprender y qué quiere practicar de lo que aprenda y con qué propósito final. Por eso nos hizo libres también para aprender. La enseñanza, aunque nos toque materias que parecen pesadas o obligatorias, finalmente se restringe a eso. ¿Tú qué escoges aprender? Porque resulta, hermano, que yo te puedo estar hablando en este momento de cosas que a mí me parecen muy trascendentales, que a mí me han servido mucho en mi vida práctica de cada día, pero también en mi vida espiritual, que me han servido mucho para mirar mi futuro, pero a ti puede que no te parezca igual. Entonces tú escoges no venir a la reunión o escoges presentarte, pero como quien oye llover. Aparentemente los oídos están abiertos, pero no están dispuestos. Por eso es la importancia de ser enseñable. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido de cerca mi enseñanza. Es decir, Timoteo, tú te dejaste enseñar por la palabra y por mi testimonio de Pablo, para que tú comprendieras cosas para aplicar en tu vida. De ahí surge otra consecuencia, la importancia de escoger al maestro adecuado. La mejor elección que tú puedes hacer siempre es escoger al Señor Jesucristo como tu maestro, lo cual quiere decir que es igual a escoger al Espíritu Santo. Y cuando depositas en Él tu confianza, el Señor va a proveer para ti el maestro humano que te corresponde.
Y la última pregunta allí sería, ¿qué tan libre es el maestro de escoger al discípulo? Y resulta que sí. Mirando los evangelios, el Señor llamó a 12, que sabía que lo iban a seguir, por lo menos 11. Y muchas veces le predicó a multitudes, pero de esas multitudes, hace 2000 años, ocurrió lo mismo que ocurre hoy en día. Muchos eligieron aparentemente oír, pero no todos siguieron la enseñanza. ¿Dónde están los 5000 que oyeron cuando el Señor repartió los panes y los peces? ¿Dónde están los que oyeron el sermón del monte? ¿Dónde están los de la segunda repartición de panes y peces, que fueron como 4000? Si eso hubiera sido completamente productivo, al 100 por 1, en el momento en que el Señor muere o sube en ascensión al cielo, debería haber por lo menos un grupo de 10.000 discípulos, por lo menos. Siendo Él el maestro del universo, el maestro de la palabra, el más excelente predicador. Sin embargo, permitió el ejercicio de la libertad en la audiencia. Entonces, cada uno de nosotros, llegado a este punto, tiene que decir, ¿qué tan dispuesto estoy yo a ser enseñado? Y te digo que no hay edad, límite, ni hacia abajo ni hacia arriba, para decir, yo ya no puedo ser enseñado. No porque tengo 5 años, no porque tengo 80, ninguno de los dos son límites. Uno siempre ante Dios debe estar abierto a recibir enseñanza. Primera cosa que le dijo Pablo, la enseñanza. La segunda, conducta. Nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que creemos interiormente. Por eso es que es tan importante la enseñanza, para que se refleje en la conducta. La conducta es el resultado de, entre otras muchas cosas, lo que se aprendió. A veces yo puedo llegar a un sitio muy refinado, muy elegante, y me ponen 5 a 7 cubiertos, unos a la mano derecha y otros a la izquierda, y yo no sé para qué sirven todos, salvo un cuchillo, una cuchara y un tenedor. Los otros 4 me están sobrando. ¿Por qué? Porque en ese sitio elegante el comportamiento es según otras normas diferentes a las que a mí me enseñaron. A mí nunca me enseñaron que había de pronto, por ejemplo, un cuchillito para la mantequilla o un tenedor especial pequeño para la fruta, no el grande, cosas así por el estilo. Y entonces quedo yo un poco loco, quedo protestando contra ese sistema que me parece anacrónico, mejor, el de que se usen 7 cubiertos, o me siento avergonzado, cualquiera de esas posibilidades. Lo mismo pasa en la vida cotidiana. Muchas veces vamos a quedar avergonzados porque no aprendimos lo que teníamos que haber aprendido. Nos lo enseñaron y no lo recibimos. Otras veces no encontramos quien nos los enseñara. Entonces, la conducta mía tiene que ir de acuerdo a lo que yo digo, y lo que yo digo tiene que ir de acuerdo a lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que yo aprendí. Pero también tengo que tener en cuenta que mi conducta es testimonio o escándalo para muchos. Si me comporto de una forma correcta, puedo estar enseñando a muchos. Otros quizás se burlen, no importa. Por cada uno que es enseñado por mi forma correcta de proceder, quizás se burlen 10. Eso no importa. Pero con uno solo es suficiente. Uno solo basta. Lo grave es cuando mi conducta no da testimonio.
Entonces otro me está mirando y dice, ¿pero eso es un cristiano? Ese que dice que es cristiano, mire lo que está haciendo. Y esa persona entonces encuentra razones, argumentos y disculpas para no caminar con Dios. Claro, otra vez entendemos la libertad de esa persona que está viendo en mí un mal testimonio. Él es libre de escoger si quiere o no buscar a Dios, de todas maneras. Pero no importa, yo influí negativamente y a mí se me va a pedir cuentas. Entonces tengo que ser cuidadoso con mi conducta en todo momento, en todo comportamiento, en toda actitud y en toda palabra. Pablo le está diciendo, Timoteo, yo te he enseñado muchas cosas y me he conducido ante ti para darte ejemplo. ¿Qué estás haciendo tú con esa enseñanza? Tercero, propósito. El propósito es el plan que uno se propone seguir. Pongamos 2, por ejemplo. Si mi plan es tener dinero en la vida porque siento que el dinero me va a dar representación delante de los demás. Los demás van a mirar todo lo que yo tengo y me van a respetar y me van a admirar. Entonces, como ese es mi propósito temporal, yo voy a trabajar por ello. La otra opción que tengo es escoger un propósito eterno. Entonces ya no le pongo tanta atención al dinero, sino que busco crecimiento interior. Entonces, en vez de salir a trabajar como un esclavo, voy a buscar la forma de relacionarme con personas que me hagan crecer, grupos que me hagan crecer y lecturas y estudios que me hagan crecer, que me hagan entender, que me hagan sabio. Esa es la diferencia. Si mi propósito es temporal, eso determina vanidad en mi vida, es decir, vacío. Si mi propósito es eterno, eso determina sabiduría. Hay tantos en este mundo, hermanos, que no quieren ser trascendentales, porque cuando uno habla de estas cosas dice, ya se puso cansón y pesado, está hablando de cosas que son pura teoría. No, es mejor pasarla bien, es mejor divertirse, es mejor andar relajado, no tan tenso, dizque buscando verdades. La vida pasa muy rápido. Sí, hermanos, tiene toda la razón, la vida pasa muy rápido y la eternidad se viene encima. Y yo no voy a hacer nada con la vida que pasó tan rápido, a menos que haya preparado la eternidad, cada día, como si fuera una graduación a largo plazo. Por tanto, todo lo que haga aquí, cada día, es parte de mi propósito de vida. Bien, propósito temporal o bien propósito eterno. ¿Cuál es el tuyo? Enseñanza, conducta, propósito, fe. Miren todo lo que le dijo Pablo a Timoteo en solo una frase. Con respecto a la fe, tenemos que examinar cada día la importancia del objeto adecuado de esa fe. Volvemos al punto anterior. Si el dinero es el objeto de mi fe, porque yo creo que es el que todo lo resuelve, si yo tengo dinero, pago el mejor médico, pago el mejor abogado si me meto en líos, pago el mejor arquitecto que me haga la mejor casa, voy a un concesionario y pago el mejor automóvil. Entonces mi vida girará en torno a eso. Ese es mi propósito también, entonces veré cómo gastar mejor, ¿cierto? No solo ganar mejor, gastar mejor, y por consiguiente nunca confiaré en Dios, porque no lo conoceré, porque lo que conozco yo son los billetes, que supuestamente me sacan del problema. Y recordemos que en Apocalipsis se nos mostraba el cuadro de tantos individuos llenos de poder y de dinero
que cuando venga la tribulación no sabrán dónde esconderse porque ni el dinero ni las posesiones los van a salvar. Pero si el propósito de mi fe es Dios, entonces yo buscaré cada día mejorar mi relación con Él. Tan sencillo como eso. Yo no puedo decir que tengo una fe en Dios si tengo una relación indiferente con Dios. Si no estoy leyendo su palabra, si no estoy hablando con Él, si no estoy buscando crecer en Él, madurar en Él, no diga yo tengo fe en Dios. Creo que hay un Dios, pero eso no es tener fe. Tener fe es confiar. Es que mi Dios sea el objeto de esa creencia. Por tanto, mi vida tiene que reflejar esa fe. Paciencia. La paciencia es una herramienta que junto con la fe logra el propósito de la vida. Porque recordamos nuestros primeros tiempos en el caminar cristiano y es posible que al principio ya tuviéramos una fe aceptable, pero algo que sí teníamos que decir en nuestro inicio es que la paciencia brillaba por su ausencia. La paciencia sabe esperar. Es la que hace que la enseñanza que vimos al principio dé fruto y que la fe logre también su objetivo con el paso del tiempo de Dios, cuando Dios dice, sabemos, esperar a Dios en su accionar. Pastor, pero es que yo le pido mucho a Dios por esto y nada que se resuelve. Hermano, bueno, quizás su fe ya está fortalecida, ahora falta su paciencia o falta alguna otra cosa. ¿Por qué no va en oración a Dios y le pregunta qué es lo que Dios quiere que aprenda con esta prueba? La paciencia es esa virtud por la cual la conducta que vimos también al principio va madurando. Lo digo de otra manera, 2 puntos. El cristiano es un individuo que está en un trato constante de parte de Dios a través de las circunstancias y de las personas. ¿Me expliqué? Llegan personas, llegan circunstancias y cada persona, cada circunstancia, buena o difícil, son una enseñanza para el cristiano. El cristiano que no se ha apercibido ve las circunstancias como una amenaza, ve las personas como alguien en los cuales no puede confiar en absolutamente nada. Pero el cristiano que ya ha madurado no se asusta, no digo que haya de vez en cuando todavía algo de preocupación, pero no se asusta tanto cuando una circunstancia negativa llega a su vida porque sabe que esa circunstancia negativa, y hablo despacio para que quede claro, es una bendición disfrazada. Todo obra para bien en aquel que ama a Dios. La circunstancia difícil, eso que me talla, eso que no me gusta, cuando llegue el tiempo de Dios me va a mostrar una bendición, un tremendo regalo de parte del cielo. Entonces yo ya entendí eso, simplemente aprendo a esperar, paciencia. Mi conducta va madurando. Yo ya hablo de Dios alabándolo, no cuestionándolo. Hablo de Dios como mi Padre, el que siempre me cuida, el que siempre me abraza, me ama. Hablo de Dios como alguien tierno y cariñoso, no como de un juez que está sentado en su trono enviando rayos para ver a quién parte y quién es lo suficientemente ágil para no dejarse partir. No,
hay diferencias en las visiones de un cristiano maduro a la de un inmaduro. El amor, la sexta característica que dice Pablo. El amor, creo que ustedes ya han detectado que es uno de los elementos, si no el elemento más importante a través de la palabra de Dios. Los evangelios y las epístolas están construidos sobre la base del amor. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a mostrarnos el amor del Padre. Quizás en el Antiguo Testamento era más difícil ver el amor de Dios, pero con la venida de Cristo ya no hay disculpa. ¿Por qué es tan importante el amor? Y aclaro aquí lo que siempre digo. El amor no es ese sentimiento que pone a palpitar más rápido tu corazón. Sí, también, pero esa es la parte menos importante de todo. El amor es como un pegamento universal. Los físicos dicen que hay cuatro grandes fuerzas en el universo, y que existiría una última gran fuerza que uniría todas las demás, y no han logrado descubrir cuál es. Una de esas fuerzas es la gravedad, para que tengan alguna idea de qué estoy hablando. Pero la cuarta o la quinta fuerza es la que cohesiona, la que une, la que pega toda la creación. Pues la Biblia la muestra desde hace muchísimo tiempo. El amor es el vínculo perfecto, dice el Nuevo Testamento. Es el vínculo más excelente, porque es el vínculo que te mantiene en armonía con tu hermano, con tu pareja, con tu hijo, con tu hermano cristiano, en todos los aspectos y en todas las acciones de cada día. El amor es el que le da sentido a la enseñanza. Una enseñanza sin amor es pura teoría, es sosa, fofa, aburrida. La conducta que no es motivada por el amor puede ser muy parecida de pronto, con todo el respeto que me merecen, los militares. Ellos obedecen, pero no es que se manifieste precisamente el amor en su conducta. De pronto el amor a la patria sí. El amor es el que le da sentido al propósito. Si tu propósito es la eternidad, sabes que vas a llegar al cielo donde está Dios, que es amor, y que llegas a Él por amar a Dios y porque Dios te amó primero. La paciencia sin amor es insufrible. Por eso es que en el mundo no es fácil ser paciente. La paciencia es una de esas virtudes que debiera ser única y eminentemente cristiana, porque es a través del amor que uno es capaz de esperar. Y la perseverancia, de la que vamos a hablar a continuación, también se sostiene en el amor. La fe, la gracia, el perdón, todo eso se basa en el amor. Entonces, cuando mires a la persona que está a tu lado, que Dios pone a tu lado, en tu familia, o a una persona extraña, mírala a través del entendimiento del amor como armonía, y vas a poder construir relaciones mucho más profundas, más sabias y sobre todo más benéficas para ti. La última, la perseverancia de las enseñanzas que Dios a través de Pablo le quiso transmitir a Timoteo. La perseverancia, ¿por qué? Porque el crecimiento requiere fidelidad y persistencia a lo que se cree. Tú no vas a crecer si no te mantienes fiel, constante, y vuelves una y otra vez. Es muy fácil volver cuando hay éxito. Es más difícil volver cuando hay fracaso, pero ahí es donde se marca la fidelidad. Cuando hay frustración, cuando tú actuaste de una manera y salió
una que no querías, ni esperabas, ni pensabas, y te frustró. Sin embargo, te levantas y regresas otra vez. Cuando la iglesia te está pareciendo aburrida, árida, por alguna razón, pero tú oras y le dices, Señor, ayúdame para regresar, es allí donde se muestra la fidelidad, que es otra forma de amor. La perseverancia también ayuda al estudio. Tú vas a ver que aún las cosas de Dios que pueden ser tan apasionantes, en algún momento se vuelven un poco pesadas. Entonces tú tienes que apelar a la fidelidad y decirle, Señor, llevo 15 días o 20 días estudiando este tema, hoy no tengo deseos, pero cuando ya está establecida la disciplina, dame, Señor, la fuerza para estudiar 15 minutos o media hora contigo, a pesar de que no tengo ganas. La paternidad, por ejemplo, no sabemos cuánta persistencia requiere la paternidad. El ser padre, el ser madre, es a pesar muchas veces de que el muchachito no se está comportando como uno quisiera. El bebé está llorando más de la cuenta. El niño pequeño está siendo desobediente. El preadolescente ya está mostrando ciertos grados de rebeldía. El adolescente ya cayó y regresa compungido, un poco ligeramente arrepentido. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Voto al bebé? ¿Voto al niño? ¿Voto al adolescente porque yo estoy ofendido y no me siento capaz? No. Como padre tengo que levantarme una vez más a pesar de mi amargura, a pesar de la herida que me haya ocasionado ese hijo, y digo, aquí estoy. Ven, hijo, te abrazo. El matrimonio es el sitio más claro para ejercer la perseverancia, la fidelidad. No solo en el aspecto sexual, también en el aspecto de mantenerse, a pesar de que la pareja continuamente le esté a uno fallando en cierto aspecto y uno le esté fallando a esa pareja de la misma manera. No esté haciendo uno algo que esa persona requiere. Ahí el remedio es la perseverancia. La profesión, cualquiera que sea, hermano. Si yo soy carpintero, si yo hago llaves para las chapas, si yo soy arquitecto, si trabajo en el acueducto, yo no puedo botar mi trabajo de buenas a primeras. A pesar de que esté con gripa, que esté con dolor de cabeza o que haya tenido una discusión muy grande en mi casa, tengo que llegar a trabajar con perseverancia. Todo eso requiere perseverancia. Entonces, ¿por qué nos extrañamos que el cristianismo nos pida perseverancia? Amén y amén.